Amén. Gloria a Dios. Gracias a la Iglesia al Aire que siempre está con nosotros en este momento, en estos momentos tan difíciles en el cual nuestro país está pasando por ciertos miedos. La palabra del Señor, mis queridos hermanos, en esta ocasión nos está dando o nos está incitando a nosotros como cristianos, hijos de Dios, en creer no solo en la palabra que está escrita, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos está enseñando a nosotros que nosotros debemos de creer en cada una de las promesas que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial que está en los cielos, aquel que vino a la tierra para poder morir por usted y por mí. Eso se llama el mejor trato que nuestro Dios hizo con el hombre. Ese momento en el cual nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra a morir por usted y por mí. Ese momento tan maravilloso y hermoso que nuestro Dios hizo en ese momento en la cruz del Calvario. Déjeme decirle que de manera estudioso o de manera teológica, como se dice en nuestros días o de entre pastores, esto se le llama teología. Esto en estos momentos nosotros lo conocemos como el nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? Aquella acción que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros para que nosotros pudiéramos obtener, primeramente, la salvación y la vida eterna. Segundo, podernos haber limpiado de todo pecado para nosotros poder gozar de todas las promesas que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado a nosotros, aquellas que usted conoce y están escritas en la palabra de Dios. Hebreos en este momento, déjeme darle una introducción. Hebreos en este momento utiliza una cita de Jeremías que es 31, del capítulo 31, del 31 al 34. En este momento, Pablo está ocupando en Hebreos capítulo 8, del 8 al 9, esta cita porque él en este momento está dando un contraste del antiguo pacto de la ley para poder reprender con este pacto que en aquel momento era temporal. Fíjese bien, la palabra de Dios nos enseña en el Antiguo Testamento un pacto que el Señor hizo con Abraham. Con Abraham hizo un pacto que hacía partición a todas aquellas ofrendas que se llevaban delante de Moisés y delante de Dios y las esparcía por un lado. En este momento el Señor hacía de manera figurativa, pero por medio de estas particiones pasaba en medio de las ofrendas. En este acto se estaba enseñando que el Señor iba a estar en cada uno de los lados, tanto del lado del Señor o de la parte divina, así como en las acciones de cada uno de nosotros como hijos de Dios. El Señor sabe que nosotros como hijos tenemos debilidades. Entonces, Pablo en este momento, allá en Hebreos capítulo 8, del verso 8 al 9, le pido que pueda buscar en su Biblia, Hebreos capítulo 8, verso del 8 al 9. Recuerde, Pablo está ocupando en este momento una cita de Jeremías capítulo 31 para poder decirle a las personas con las que estaba disertándolas que era una comparación entre el pacto abrahámico y el pacto o el nuevo pacto como nosotros lo conocemos, en que aquel era temporal y que este pacto, que es el pacto por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, era un pacto indefinido. Ese pacto, mi querido hermano, es el que ahora a nosotros nos da la tranquilidad y nos da la paz para yo poder decir, el amor de Cristo está con nosotros. Todas las cosas que nosotros estamos pasando por este momento, ese pacto, que es el nuevo pacto, es el que me da a mí la tranquilidad de poder decir que el Señor nos va a sacar adelante de todas las situaciones que nosotros estamos viviendo en este momento. Hebreos capítulo 8, del verso del 8 al 9, nos recita lo siguiente y dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 8, Hebreos capítulo 8 del
capítulo 8, del verso 8 al verso 9. Y dice la palabra del Señor: ¿por qué reprendiéndolos dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto? Verso 9: no como el pacto que hice con mis padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y no me desistí de ellos, dice el Señor. Verso 10: pero el cual es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Oramos. Gracias, Padre, Señor, por darnos el privilegio, Señor, de poder contar, Señor, basados nuestra fe en un pacto que nosotros lo conocemos como el nuevo pacto. Aquel pacto, Señor, que nos está haciendo este contraste del antiguo pacto o la ley, para poder reprender y para poder demostrar, mi Señor, aquellas promesas que están basadas en algo o en una acción, Señor, que tú hiciste en la cruz del Calvario. Señor, ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos comprender que nuestra fe, Señor, esa fe que nosotros necesitamos en este momento, Señor, por cada una de las cosas que nos están pasando, que nuestro país, Señor, está pasando, que el mundo entero, Señor, está pasando, está basado en algo, Señor, que nosotros lo conocemos como el nuevo pacto. Aquellas, Señor, promesas que viven, Señor, y están latentes, Señor, para que tus hijos las puedan tomar en aquella muerte y resurrección que tú hiciste en la cruz del Calvario. Señor, oramos por las familias que están conectadas con nosotros en este momento, Señor, que puedan ser edificadas, Señor, que puedan comprender, Padre, que la fe que nosotros tenemos, que aquellas promesas que tú nos has dado, Señor, van a ser cumplidas, Señor, porque tú muriste un día en la cruz del Calvario, Señor, y hoy nosotros lo conocemos, aquella sangre preciosa, Señor, como nuevo pacto. Señor, quédate con nosotros, Señor, en nuestras casas, en cada uno de los lugares que en este momento estamos escuchando la palabra de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Si nos podemos dar cuenta, nosotros a veces estamos basados en algo que nosotros escuchamos. La palabra de Dios nos está enseñando que la palabra, la viva palabra de Dios, está basado también en un acto solemne, un acto que jamás va a volver a pasar, porque no es necesario que vuelva a pasar algo, que es la muerte de nuestro Dios, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Aquellas promesas que cada uno de los cristianos estamos en este momento diciendo por medio de los versículos, aquellas cosas en las cuales nosotros tenemos esa fe. Nosotros como hijos de Dios podemos decir que cada una de esas cosas van a salir adelante y se van a dar porque está basado en una acción que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo, aquel que murió, aquel que resucitó, que nos dio la vida eterna y que hoy por él podemos gozar de cada una de las promesas que están escritas en la palabra de Dios. Mi querido hermano, el antiguo pacto fue escrito en piedra. El antiguo pacto, mi querido hermano, se dio y se escribió en las tablas de la ley como nosotros lo conocemos. Se escribió en esos pedazos de piedra, pero el nuevo pacto está escrito en los corazones de cada uno de nosotros. Aquellos corazones que creemos en Dios, aquellos corazones en los cuales sabemos que cada uno de los versículos tan maravillosos que se recitan en la palabra de Dios son verdaderos, porque en el nuevo pacto, en el pacto de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, van a ser valiosas, van a ser hechas para que cada uno de nosotros podamos salir adelante. Este día, mis queridos hermanos, yo quiero que su fe esté puesta, que sus pies estén puestos en la verdad, en aquel momento, en aquel nuevo pacto en el cual nuestro Dios vino a la tierra para que cada uno de nosotros podamos gozar de estas promesas.
La palabra de Dios en este nuevo pacto nos enseña que en este pacto una de las cosas tan maravillosas que pasan y las bendiciones que recibimos nosotros por medio de este nuevo pacto es que en este pacto son abundantes e incondicionales. Son abundantes e incondicionales. Y puesto que en su establecimiento no se impone ninguna responsabilidad del hombre, su naturaleza es de carácter final e irrevocable. ¿Qué quiere decir esto, mi querido hermano? Que no hay ninguna necesidad de los hijos de Dios tener que hacer algo, una acción, para poder gozar de cada una de las promesas que nosotros, que en la Biblia están escritos. Yo le pido a ustedes y a nuestros amables televidentes, aquellos que nos escuchan en radio, que podamos entender que aquellas situaciones que estamos pasando, aquellas situaciones que el pueblo del Salvador está viviendo, tiene promesas de su Salvador, que sus hijos nunca les va a pasar nada. ¿Pero por qué? Porque una de las características del nuevo pacto es que este pacto es absolutamente incondicional, que no necesita ninguna responsabilidad del hombre para que usted y yo podamos gozar de las promesas. Le pido por favor que pueda buscar Isaías 41:10. Busquen sus Biblias, y aquellos que están en la radio, que van en sus vehículos para su casa en este momento, puedan escuchar lo que la palabra de Dios dice por medio de sus promesas en Isaías 41, verso 10. Le recuerdo, mi querido hermano, la palabra de Dios nos está enseñando que nosotros podamos poner nuestra base, nuestra fe en una verdad absoluta, en esta verdad que es nuestro Señor Jesucristo. Aquel momento en el cual nuestro Dios nos dio una promesa y nosotros nos paramos en una acción que nuestro Dios hizo en la cruz del Calvario y que hoy nosotros conocemos como el nuevo pacto. Recuerde, es absolutamente incondicional, y puesto en ello, su establecimiento no impone que nosotros tengamos alguna responsabilidad del hombre, que nosotros como cristianos no tenemos que mover un dedo para nosotros poder recibir estas promesas. Isaías capítulo 41, verso 10 nos dice lo siguiente: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra. Lo maravilloso que nos está enseñando la palabra de Dios, basado en una verdad que es el nuevo pacto, en que nuestro Señor Jesucristo vino a morir por usted y por mí, que derramó su sangre preciosa para el lavamiento de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Nos está diciendo que nuestro Señor nos está diciendo en este momento: no teman, no teman, no teman, que no es necesario que ustedes hagan algo para que ustedes no teman. ¿Por qué? Porque el pacto nos está enseñando que es absolutamente incondicional. No hay ninguna condición para que usted pueda gozar de cada una de las promesas que Isaías 41:10, que estamos tomando como ejemplo, podamos hacerlos efectivas en nuestras vidas. Usted debe no temer. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Yo no tengo que hacer absolutamente nada para que nuestro Señor esté conmigo. Solo aceptar que Él es nuestro Dios y nuestro Salvador, que Él murió en la cruz del Calvario para salvar nuestros pecados, que lo envió nuestro Dios a morir por usted y por mí, para que yo pueda gozar de las promesas que nos está hablando su palabra de Dios. Isaías 41:10 nos está diciendo que no debemos de desmayar, porque Él es nuestro Dios. Nuestra Biblia, la palabra de Dios, aquella copia que usted tiene en sus manos en casa, mi querido hermano, estas palabras que usted está escuchando por medio de la radio, mi querido hermano, aquellos que estamos conectados a través de la internet y en este momento
están escuchando este hermoso versículo en Isaías 41:10, nos estamos dando cuenta que por medio del nuevo pacto, que es absolutamente incondicional, que el hombre no tiene ninguna responsabilidad para poder gozar de esa promesa, hoy lo entendemos, que no es necesario que nosotros como cristianos hagamos algo, que nosotros obtenemos y gozamos de estas promesas solo porque nuestro Dios así hizo el pacto. Allá en el Antiguo Testamento, como lo hablamos al inicio, la palabra nos enseña, allá en Génesis capítulo 15 del 9 al 11, no lo busque, nos está enseñando que nuestro Dios hizo el primer pacto con respecto o con Abraham. Le estaba diciendo: trae los pollines, trae los animales, pártelos y ponlos a la mitad. Yo voy a pasar por ahí y va a ser una acción de pacto con mi pueblo. Lo único que en este momento Pablo estaba diciendo que aquel pacto tenía un tiempo definido y que el nuevo pacto tenía un tiempo indefinido. Fíjese bien, mi querido hermano, ¿por qué usted y yo podemos estar tranquilos en este momento en nuestro hogar? ¿Por qué ustedes que nos acompañan en este momento, aquellos que escuchan la radio, que están viendo esta transmisión poderosa, bendecida por Dios en sus casas por medio del internet, nos podemos dar cuenta este día, mi querido hermano, que porque Dios hizo algo, una acción llamada el nuevo pacto, nosotros podemos gozar de cada una de estas cosas sin nosotros tener que hacer absolutamente nada. Una de las acciones más importantes con respecto a este nuevo pacto nos lo enseña también, que el nuevo pacto se basa en el sacrificio de Cristo y la garantía de la bendición es eterna, porque bajo el pacto de Abraham es eterna porque es activada por medio de la fe. Una de las cosas más maravillosas de este nuevo pacto, aquel pacto en el cual nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y con esa sangre bendita nos lavó a nosotros cada uno de nuestros pecados pasados, presentes y futuros, es que este nuevo pacto está basado solo específicamente en la muerte de nuestro Señor Jesucristo y está basado en aquello que se dijo en Génesis capítulo 3 verso 13 al 29, no lo busque, que es cuando nosotros está activado por medio de la fe. Una de las cosas que Génesis en Gálatas también nos está diciendo, capítulo 3, que esta fe nuestro Señor Jesucristo también la activa dentro de nuestro corazón. Gálatas capítulo 13, versículo del 13 al 29, nos está diciendo que esa fe de la cual está hablando este nuevo pacto, que está basada solo en la muerte de nuestro Señor Jesucristo y activada con la fe de la cual se hizo el pacto con Abraham, nuestro Dios la pone y la hace crecer dentro de nosotros. Es precioso poder entender y reactivar aquellas promesas que Dios nos ha dado a cada uno de ustedes y de nosotros en un pacto tan importante y basado en una verdad tan importante para nosotros hacer crecer nuestra fe desde nuestro corazón hacia arriba. ¿Sabía usted que Dios no puede bendecir a nadie basado en una mentira? ¿Sabía usted que una persona que está mal enseñada, creyendo que esa persona está haciendo las cosas correctas, pero basado en una mentira, no puede ser bendecida? Por eso nosotros nuestra iglesia se toma el tiempo de enseñarnos de manera teológica la Biblia para poder basar cada una de las enseñanzas en una verdad absoluta, que es Cristo. Por eso el nuevo pacto, que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo, está basado única y específicamente en el sacrificio de nuestro Dios y que está activado
por medio o bajo el pacto de Abraham, que es a todo lo que él cree. Josué, capítulo 23, verso 14. Josué, capítulo 23, verso 14. Nos dice una de aquellas promesas que nosotros como cristianos siempre estamos pidiendo bajo aquel momento de sostenernos emocional y espiritualmente bajo una problemática, bajo aquellas cosas que hoy nuestro país por medio de este virus está pasando. Pero ¿cómo los hijos de Dios podemos de hacer que esta promesa pueda activarse? Basados en una verdad que se llama Jesucristo, que Él murió por medio de la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, y por eso hoy nosotros le conocemos como nuevo pacto, aquel que nos podemos basar en él para poder activar esas promesas. Josué capítulo 23 versículo 14 nos dice lo siguiente: y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios ha dicho de vosotros. Todas os han sido acontecidas, no ha faltado ninguna de ellas. La palabra nos enseña que cada una de las cosas que nuestro Dios nos está enseñando por medio de la Biblia, cada una de ellas siempre van a ser vivificadas en el nombre de Él. Josué capítulo 23 nos está enseñando por medio de la palabra de Dios de que ni una de las promesas que está pasando o que Dios nos tiene en este libro maravilloso que es la palabra viva de Él, la última palabra profética de nuestro Padre Celestial, siempre se va a hacer efectiva porque Él lo ha dicho. Pero Él lo ha dicho, podemos decir todos, aquellos que tenemos un poco de fe pequeña, aquellos que creemos que el coronavirus nos va a ganar más a nosotros que la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque su fe no está basada en la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es aquellas de las cuales el nuevo pacto nos está enseñando, basada en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, basados en que nosotros como los hijos de Dios no vamos a necesitar una responsabilidad para poder hacer algo, para poder tener una acción para que nosotros los hijos de Dios podamos activar esas promesas. Las promesas se activan, mis queridos hermanos, porque así lo ha dicho nuestro Dios y está basada en la acción que nuestro Señor Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario. Josué capítulo 23 nos vuelve a recitar y quiero que lo vuelva a escuchar para que usted con su propia vista, usted con su propia lectura se dé cuenta de lo que nuestro Padre nos está diciendo. Recuerde, en este pacto o en este momento nosotros estamos poniendo nuestra fe, estamos activando nuestra fe, esas promesas que nosotros los hijos de Dios tenemos para poderlas tomar, porque en el nuevo pacto se basa en el sacrificio de Dios, en el sacrificio de Cristo, que Él garantiza la bendición eterna bajo el pacto que Abraham hace por medio de la fe en todo lo que él cree. Josué capítulo 23: he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las palabras que Jehová vuestro Dios ha dicho de vosotros. Todas os ha acontecido y no ha faltado ninguna. El nuevo pacto, mi querido hermano, solo nos está poniendo una base que está sostenida en la verdad. Aquellos que todos conocemos, aquella acción maravillosa que nuestro Dios hizo en la cruz del Calvario. Aquella acción, mi querido hermano, que hoy
podemos gozar usted y yo de estas promesas y sobre todo del amor que nuestro Dios tiene para con nosotros. Isaías 43, verso 2, Isaías 43, verso 2, nos está ejemplificando otra de las promesas que nuestro Señor Jesucristo activa por medio del nuevo pacto, que es la acción que nuestro Dios hizo a través de la cruz del Calvario y con su sangre para que nosotros podamos decir. Isaías 43, verso 2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama que arde en ti. Isaías nos estaba profetizando que iba a haber un momento en el cual nosotros íbamos a pasar por ciertas cosas. Isaías está profetizando en este momento, en el capítulo 43, verso 2, que quizás íbamos a pasar por cuestiones difíciles, que quizás íbamos a pasar por miedos como estamos en este momento, que quizás íbamos a estar en aquellas aflicciones en momentos determinados, pero nosotros, los hijos de Dios, podíamos activar la promesa que nuestro Dios había dejado en la palabra de Dios por medio del nuevo pacto. El nuevo pacto garantiza la revelación personal de nuestro Señor a cada uno de los creyentes, el completo olvido de los pecados, el descanso espiritual en una redención ya consumada. O sea, la Biblia nos está diciendo, mi querido hermano, que usted va a pasar por fuego, que usted va a pasar por áreas en las cuales está teniendo miedo. La Biblia nos está enseñando en este momento que van a pasar acciones alrededor de nosotros, pero cada una de esas promesas se están haciendo activadas porque nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho que Él va a estar dentro de nosotros, de los creyentes. Él nos está diciendo que Él se va a olvidar de todos nuestros pecados. Él nos está diciendo en el nuevo pacto que nosotros vamos a descansar de manera espiritual en la redención que Él ya fue consumada en la cruz del Calvario. Como lo dijimos hace un momento, mi querido hermano, que nos está viendo, que nos estás viendo a través de Taber TV, que nos estás escuchando por medio de Radio Bautista, que nos estás escuchando y viendo por medio de nuestras redes digitales y redes sociales. Cada una de las promesas que nosotros que están escritas en la palabra de Dios están siendo activadas por el nuevo pacto, activadas en la acción, que es aquella acción que nuestro Señor Jesucristo hizo a través de la cruz del Calvario para poder derramar su sangre, para que de esa manera Él pudiera lavar cada uno de nuestros pecados y sobre todo para que nosotros pudiéramos basar en la verdad y poder tomar estas promesas que nosotros hoy estamos estudiando. Isaías capítulo 43 nos está enseñando este día que a todos aquellos que nos han llamado a una cuarentena, que a todos aquellos que estamos pasando por situaciones allá en los países amigos donde tenemos pastores predicando la palabra de Dios, en Italia, en España, en México, en Guatemala, les está diciendo a cada uno de ellos, basado en una verdad, les está diciendo: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Hoy nosotros podemos decir que creemos en Dios porque Él, allá en la cruz del Calvario, murió por usted y por mí. Esto hoy nosotros lo conocemos como el nuevo pacto. El nuevo pacto que nos está diciendo en los primeros ejemplos que no necesita nada de nosotros nuestro Dios, porque es incondicional. En este nuevo pacto que nos está enseñando que el hombre no necesita tener ninguna responsabilidad para poder gozar de estas promesas. Que el nuevo pacto nos está enseñando que estas promesas van a ser vivificadas para sus hijos
porque está basada en la fe y en el sacrificio de Cristo. Y que nuestro Señor Jesucristo se va a revelar a nosotros, a cada uno de los creyentes, que nos va a limpiar de pecados y que vamos a tener un descanso espiritual en Él. Este nuevo pacto está haciendo que nosotros los cristianos tengamos algo que se llama paz. El libro de los Hebreos capítulo 4 nos habla del descanso. El descanso está basado allá en Génesis también en el día de reposo. El día de reposo está basado en todas las maravillas que nuestro Dios ha hecho, en aquellas cosas que el Señor creó para nosotros. Hebreos nos enseña en ese momento que nosotros descansamos, que nosotros estamos tranquilos, en paz, que tenemos reposo en cada una de las maravillas que nuestro Dios nos ha dado. Y para poder entender finalmente lo que el pacto, lo que este nuevo pacto nos está enseñando a nosotros, es que el antiguo pacto, el pacto con Moisés, estaba basado en si guardareis. La obediencia era producida por un temor. El nuevo pacto no, mi querido hermano. El nuevo pacto es el fruto espontáneo de que la mente tiene y el corazón para poderse comportar de una manera voluntaria, poder tener aquella tranquilidad y aquella paz que cada uno de nosotros gozamos, porque nuestro Dios, por medio del Espíritu Santo, por medio del nuevo pacto, el Señor nos ha dado a nosotros. El nuevo pacto, mi querido hermano, nos enseña que aquella persona que tiene aquella acción también goza de cada una de estas promesas. Proverbios capítulo 22, versículo 9 nos enseña lo siguiente. Proverbios capítulo 22, versículo 9 nos enseña lo siguiente. A nosotros cuando estábamos en el seminario siempre nos decían, la Biblia se explica sola, la Biblia se respalda sola. Vamos a leer Proverbios capítulo 22 del verso 9. El de ojos bondadosos será bendito, porque de su pan da al necesitado. Proverbios capítulo 3 del versículo 10 al del versículo 9 al versículo 10. Dice: honra al Señor con tus riquezas y con tus primicias de todos tus frutos. Así tus graneros estarán llenos con abundancia y tus lugares rebosarán de vino nuevo. La palabra nos está enseñando en el nuevo pacto que el Señor se revela por la bondad, se revela por las acciones buenas que su Hijo, el Hijo de Dios, tiene en su corazón. Porque el nuevo pacto nos enseñó que Él se revela en cada uno de nosotros y que nosotros en esa revelación interna que tenemos vamos a comenzar a trabajar de una manera buena. Proverbios se está basando en aquella acción que un cristiano hace. Proverbios se está basando en la verdad que un hijo de Dios tendría que accionar. Proverbios capítulo 3 está enseñándonos también que cuando un hijo de Dios se comporta de una manera correcta, porque tiene a Jesucristo en el corazón, Él le va a retribuir, pero por su manera natural de poder hacer las cosas. Oramos. Gracias, Padre, Señor, por darnos este privilegio hermoso, Señor, de poder